Estimados alumnos, te saluda el profesor Seclen. El tema de hoy día que vamos a ver es el tema de vectores. Entonces, los vectores se utilizan mayormente para la ubicación de un cuerpo, ¿no? Entonces, mayormente son utilizados como medidas de posición, ¿no? Se les considera magnitudes vectoriales porque tienen dirección. Y acá lo que queremos es ver unos repasos de lo que habíamos visto, que tiene que ver con álgebra, notación científica y trigonometría el estudio de un triángulo rectángulo. También vamos a ver lo que son cantidades escalares que ya habíamos visto anteriormente y los vectores que son cantidades vectoriales. Determinar los componentes de un vector y encontrar la resultante de dos o más vectores. Bueno, acá ya sabemos cómo se convierten las unidades, ¿no? Cuando hemos visto el tema de mediciones. También sabemos cómo se despeja una ecuación. También sabemos cómo se expresa un número en notación científica. Algunos prefijos del sistema internacional, un gigametro, un megametro, un kilómetro, un metro, un nanómetro, un micrómetro, un milímetro, ¿no? Habíamos visto también lo que son los triángulos o las razones trigonométricas, sobre todo seno, coseno y tangente, ¿no? Donde yo podría hallar un lado solamente sabiendo la hipotenusa, que es el lado más grande, y el ángulo. También puedo aplicar el teorema de Pitágoras con estas fórmulas que ves acá. Bueno, es un repaso de matemáticas que hemos visto en el tema de técnicas matemáticas para poder entender física. Bueno, algunas unidades de medición, que es longitud, peso, tiempo. Vamos a ver lo que es una magnitud escalar, una cantidad escalar. Una cantidad escalar simplemente es un número que me representa, que va acompañado con su simbología. Por ejemplo, la distancia. La distancia dice que es la longitud de la ruta tomada por un cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo se ha movido en esta ruta, una ruta media curva, ¿no? Entonces, si tú has medido esto, o se ha medido esto, la distancia que tiene esa curva o ese camino es 20 metros. Eso se le conoce como cantidad escalar. Dice, una cantidad escalar solo contiene magnitud, ¿no? Y consiste de un número y una unidad. Este es el número y esta es unidad, ¿no? Puede ser 20 metros, 40 millas por hora, 10 galones, unidad de volumen. Ahora, desplazamiento. Vamos a ver qué es desplazamiento. Desplazamiento es la separación en línea recta de dos puntos en una dirección específica. A eso se le conoce desplazamiento, ¿no? Y aquí nos da la idea de un vector, ¿no? Un desplazamiento tiene dirección, no se va por el camino curvo, sino solamente le interesa el punto inicial y el punto final.
El desplazamiento, como ves, si la distancia era 40, el desplazamiento es 12 metros y tiene una dirección de 20 grados. Este es el ángulo de dirección. Entonces, las cantidades vectoriales mayormente me indican dirección, que es el ángulo, y su medida, que se le conoce como módulo, magnitud. Entonces vamos a ver que es una cantidad vectorial. Contiene magnitud, ya le dije que en este caso sería 12. Dirección sería el ángulo. Y un número, unidad y ángulo, ¿no? Entonces el número, unidad y el ángulo. 12 metros, 30 grados, 8 kilómetros por hora. Newton, unidad de fuerza. Distancia y desplazamiento. Desplazamiento es la coordenada X o Y de la posición. Considera un auto que viaja 4 metros al este, luego 6 metros al oeste. Ahí está, 4 metros al este y 6 metros al oeste. Desplazamiento neto, 2 metros. Entonces acá el auto ha viajado 4 metros al este y 6 metros. O sea, el auto vino, llegó hasta acá, hizo 4 metros y de acá de 4 metros se fue 6 metros. O sea, quiere decir que para este lado hizo 4 más, acá un desplazamiento de 2 metros más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento neto? Entonces tú sumas 4 positivo, ¿no? Porque está hacia la derecha. Aquí se tienen en cuenta los signos. Y 6 metros, como se está yendo a la izquierda, sería 4 menos 6. 4 menos 6, ¿cuánto queda? Menos 2 metros. Ese negativo que te indica que se está moviendo hacia la izquierda, pero en direcciones sería el izquierda, sería el oeste, que se representa con una letra W. ¿Ya? Pero la distancia, ese es el desplazamiento, es 2, es negativo 2, que me indica que se ha desplazado hacia el oeste, pero la distancia, si es la suma, sería 4 más 6, 10 metros. Identificación de dirección. Bueno, nosotros para identificar la dirección de un cuerpo, sobre todo para hallar el desplazamiento, debemos saber las direcciones, ¿no?, comunes que se ponen. Norte, sur, norte está hacia arriba, sur hacia abajo, este hacia la derecha y oeste hacia la izquierda. Y acá está el cuerpo que yo quiero ubicar, ¿no? Entonces vamos a ubicar ese cuerpo. Por ejemplo, ahí puedo decir que el cuerpo se encuentra hacia dónde está dirigido, hacia el norte, ¿no? Hacia el norte ¿de qué punto y parte? Del este. Entonces acá sería, está dirigida hacia el norte, ¿de qué punto? Del este, 50 grados. Acá 50 grados. Entonces esta pelotita está dirigida hacia el norte, o se va hacia el norte, como ves acá, partiendo del este. Entonces sería 50 grados al norte del este. ¿Una longitud de cuánto?
de 40 metros. No es que la longitud sea esta, la longitud es de este punto hasta este punto del cuerpo. O sea, se puede decir la hipotenusa. Por ejemplo, eso sería hacia dónde está dirigida, hacia el norte, pero ¿de qué punto? Del oeste. Entonces sería 40 metros. Acá se está suponiendo que esta longitud es 40, ¿no? 40 metros, 60 grados al norte del oeste. O sea, se pone el punto final hacia donde te vas a primero. No el punto inicial, porque el punto inicial es el oeste, ¿no? Se pone el punto, se pone el ángulo, como ves acá, el punto final hacia donde se está yendo el cuerpo, en este caso al norte, pero ¿de dónde está partiendo? Del oeste. Otro ejemplo más. Ahí sería hacia dónde está partiendo, hacia el oeste sería 40 metros al oeste del sur. Ahí está. Ahí sería 40 metros, 60 grados al sur del este. Bueno, de esa manera se representan las direcciones. Identificación de la dirección. Escriba los ángulos que se muestran a continuación con referencia al sur, oeste, norte. Por ejemplo, esto que sería igual, sería al sur del 50 grados al sur del este, ¿no? Eso es como se representa primero, ¿no? Lo hemos visto en el anterior. Lo hemos visto. Primero va la longitud, después va el ángulo, después va el punto final del punto inicial. Entonces acá sería, tú mides con tu regla, vamos a suponer que mide 20, sería 20 metros, 50 grados al sur del este. Acá igual la distancia que mide, y acá sería hacia dónde se está yendo, hacia esta flechita también te indica hacia dónde se está yendo, 45 grados al oeste del norte. Esta, ¿no? Aquí no he puesto medida, simplemente el ángulo, 50 grados al sur del este, y acá sería al oeste del norte, al oeste, 45 grados. Ángulo, punto final, punto inicial. Ángulo, punto final, punto inicial. Vectores y coordenadas polares. Mayormente un vector tiene un ángulo, que es la dirección, y tiene una hipotenusa llamada magnitud módulo, ¿no? Que son entre dos coordenadas. Ejemplo, considere este vector. Entonces, vamos a representarlo, ¿no? Ese vector mide 40 metros, está al norte, pero partiendo del este, ¿no? 50 grados. Entonces, a esto se le conoce como coordenadas polares. ¿Quién es la coordenada polar? El R, que también se le llama magnitud del vector, y la dirección, que también se le llama el ángulo que hace. R se le llama magnitud y el teta la dirección, teta es el ángulo. Entonces acá, ¿cuál sería su magnitud? 40 metros. ¿Y cuál sería su dirección? 50 grados. Vectores y coordenadas polares. Bueno, acá sabemos que este es ángulo de 0, 90, 180, 270, y cuando regresa a este punto es 360
una vuelta completa. Cuando se habla de media vuelta, 180. Entonces ahí sería 40 metros, 50 grados. 60 de 40 metros, 120 grados, ¿no? Porque la dirección se toma en este sentido. En sentido, ¿qué sentido es este? Vamos a dibujar los sentidos contrarios a las manecillas de un reloj, es un sentido antihorario. Y en la misma dirección de las manecillas de un reloj, sentido horario. Entonces, la dirección se toma de este eje. Entonces acá sería 40 metros. Como es media vuelta, está acá 180, este ángulo sería 120 grados. Ahí está, ese ángulo. Ahí, ¿cuánto sería el ángulo? Entonces el ángulo sería, ahí sería 60, no vas a poner, simplemente pones 40, que es la medida del vector, y comienzas a contar desde acá, medir desde acá. Hasta aquí ya tienes 180. Pero como sabes es 270, entonces sería 180 más, para que me dé 270, acá ya tiene 60, sería 210, ¿no? Están 210. Sería 300. Entonces, este ángulo sería 300 grados, porque todo es 360. Entonces, cada uno son vectores, ¿ya? Y el ángulo, repito, se cuenta o se comienza a medir a partir de este eje. Bueno, nosotros también debemos saber ubicar las coordenadas en el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? No se olviden acá que hacia arriba son los positivos, hacia abajo son los negativos, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Por ejemplo, si quiero ubicar la coordenada 3.2, sería, en este caso, si consideramos a cada cuadrito 1, sería 1, 2, 3. 3 positivo a la derecha y 2 hacia arriba, 1, 2, y ubico el punto. Acá igual, hacia la izquierda, negativo 2, sería 1, 2, hacia arriba, 1, 2, 3. En la parte de este cuadrante sería negativo 1 en X, acá negativo 1 y en Y negativo 3, hacia abajo 1, 2, 3, 1 el punto. Acá 4 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, hasta acá llega, y 3 hacia abajo, 1, 2, 3, y ubico el punto. Pues yo debo saber ubicar también mis puntos en el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Positivo, como te digo, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Bueno, algún repaso de trigonometría que nos sirve para determinar las componentes de un vector. Habíamos visto eso. Bueno, habíamos visto también ese ejemplo en la parte introductoria. Aquí me dice que el Sol da una sombra de 90 metros. Me piden calcular cuánto vale la altura de este edificio. Aquí simplemente puedo hallar la tangente de este ángulo, que sería h sobre 90, ¿no? H sobre 90, o cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejo h, este 90 pasa a multiplicar a tangente 30 y tengo una altura de 57.7 metros. Ahora lo que nos interesa a nosotros es cómo encontrar componentes de vectores.
Un componente es el efecto de un vector a lo largo de otras direcciones. A continuación, se ilustran componentes X y Y del vector RT. Mira, te explico. ¿Ya? Vamos a... Estamos viendo el tema de vectores. Entonces vamos a ver que un vector era esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá tengo el suelo y esta piedrita cae debido a su peso. Ahora yo lo represento este peso con una flechita. Y eso es un vector, ¿no? Tiene dirección. Entonces no voy a estar dibujando para yo representar mi fenómeno físico. Los vectores me sirven para ver, en este caso, la dirección hacia dónde se está yendo el peso. Entonces, el peso se está yendo hacia abajo. Pero los vectores, como dice ahí, tienen componentes. Por ejemplo, este es el vector que está en el sistema de coordenadas. Estos no son vectores, te voy a poner aquí, ¿no? Vamos a poner de nuevo, para que tengas una idea. Este es mi sistema de coordenadas. Ya hemos visto que este es X, este es Y. El vector es este de acá. Según que este es el vector. Que vale, vamos a poner que vale 50 metros. Este es el punto inicial del vector B. Ya no te olvides, punto inicial y ese punto final. Ya, entonces vamos a suponer que esto me representa la velocidad de un auto. Y se está moviendo del punto inicial al punto final. Este es el vector velocidad. ¿Ya? Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo llegas de este punto a este punto utilizando las coordenadas rectangulares? Como te hablo de coordenadas rectangulares, te digo lo siguiente, ¿o qué significa esto? Significa que en vez que tú vayas del punto inicial al punto final utilizando esta dirección, tú puedes utilizar esta dirección, ¿no? El eje horizontal, hasta acá llegas y te vas hacia la parte final. A esto se le conoce como componentes. Entonces, esta tengo componente X y componente Y, ¿no? Porque es vertical. A veces se le conoce como componentes de un vector. Pero debes saber cómo escribir las componentes, porque esta componente no lo vas a escribir hacia la izquierda, ¿no? Tienes que escribir hasta la derecha porque tienes que llegar a acá, a esta parte.
¿no? Vamos a suponer que yo tengo un nadador, vamos a suponer que yo tengo un nadador que está haciendo está nadando en esta dirección. Vamos a partir de acá y llego acá. Entonces yo lo represento esto como un vector, ¿sí o no? Ahí está mi vector hacia abajo, porque de acá ese punto inicial, este es mi punto final. No represento, sino. Entonces la pregunta es, ¿cómo serían los componentes? Entonces digo, tú te imaginas, yo tengo que desde acá el cuerpo ha venido hasta este punto. Entonces, ¿cómo llego a este punto utilizando sus componentes? Las componentes son rectangulares, ¿no? O sea, deben formar un ángulo de 90 grados. Ahí está. Entonces, con tu regla, dice mi componente va a ser hacia abajo, ¿no? Tengo que venir hacia abajo, más o menos por ahí. Después estoy ahí, me voy hacia dónde, hacia a ese punto. Una vez que tienes ahí, le pones sus flechitas, porque estas son, es importante para que cuando tú sumes, ahí está, ahí está. Entonces, estas son las componentes del vector. Entonces, el vector ha sido lo que está de negro, ¿sí? ¿No? Pero tú puedes hallar sus componentes, pero siguiendo los ejes coordenados. Entonces, tampoco no me vas a trazar una componente así, pero ¿no? Para acá, ¿no? Para acá, y te vas a meter por acá, ¿no? Es todo torcido, ¿no? Porque este ángulo no sería 90 grados. El ángulo de 90 grados es este, ¿no? Este que pinto ahí. O sea, las componentes forman ángulos de 90 grados. Y entonces hay que tener cuidado en trazar sus componentes. Y esos son los componentes de un vector. Vamos a verlo lo que dice acá. Bueno, acá están las componentes, ¿no? Este es el vector y sus componentes serían X, ahí está, y Y. ¿Cómo lo hallo yo las componentes ahora? Utilizando la trigonometría, pero ¿no? Habíamos visto que esta componente o esta medida es la hipotenusa por el coseno, el que está debajo, y el que está opuesto es la hipotenusa por el seno, ¿no? El opuesto siempre es el seno y el adyacente es el coseno, pero multiplicado por la hipotenusa. No te olvides que esto es
medida de esta componente. La componente es lo que está de celeste y esta es su medida o también llamado magnitud. ¿Cómo encontrar las componentes? Veamos un ejemplo. Acá tengo, dice, una persona camina 400 metros en la dirección 30 grados al norte del este. Entonces está hacia, para este lado, ¿no? 30 grados. ¿Y esta dirección cuánto mide? 400 metros. ¿Cuán lejos está del desplazamiento al oeste? ¿Y cuánto al norte? Vamos a ver qué significa esto. Ahí lo tengo, ¿no? Colocado los datos, 400 metros, 30 grados en la dirección hacia el norte, pero partiendo del este. ¿Cómo lo hallo esto? ¿Cuánto sería x? Ya hemos visto, x va a ser 400 por el coseno de 30 y y va a ser 400 por el seno de 30. Ahí está. Componente x, la medida. R coseno de teta, componente y, R seno de teta. Calculemos cuánto sale. Ahí está. La hipotenusa, ¿cuánto es acá? 400 coseno de 30. Me sale 346 metros al este. O sea, esto vale 346, perdón, metros. Bueno, acá te hace paso por paso para que tú puedas entenderlo, pero lo puedes hacer directamente, ¿no? Entonces la componente X sería 346 metros positivo, ¿no? Pues está yendo hacia este lado derecho. Componente Y sería 400 por seno de 30, sería 200 metros hacia arriba. Entonces la componente Y es 200 metros dirigida hacia arriba, ¿no? Ya, entonces las componentes X y Y son cada uno positivas, ¿no? Como ves acá me ha salido 346 y 200 metros. Entonces dice, la persona se desplaza 346 metros al este, ¿no? Y 200 metros al norte de la posición original. Claro, ¿no? Se ha movido para acá 346 y 200 metros al norte. Bueno, signos para coordenadas rectangulares. Ahí vemos las componentes cuando el vector se encuentra en este cuadrante. Sus componentes son positiva, positiva ambos. Cuando se encuentra en el segundo cuadrante, sus componentes cuáles son? Acá negativa y acá en Y positiva, ¿no? El ángulo ha aumentado. No se olvides que el ángulo se toma a partir de este lado. El ángulo debe estar entre 90 y 180. No vas a poner un ángulo tampoco de 270, ¿no? Porque el vector está acá ubicado en esta posición. Cuando está en el tercer cuadrante, el ángulo sería esto y sus componentes serían negativo, negativo los dos, ¿no? Ahí está. Negativo y negativo. Cuando está en el último cuadrante, su ángulo está entre 270 y 360 y sus componentes serían en Y negativo y en X positivo porque se está yendo hacia la derecha. También lo puedes tomar de este lado, no hay problema, ¿no? Por acaso puede ser positivo y negativo hacia abajo. Ahora vamos a ver qué es
Resultante de vectores perpendiculares. ¿A qué se refiere con la resultante de vectores perpendiculares? Dice encontrar la resultante de dos vectores perpendiculares es como cambiar de coordenadas rectangulares a polares. Entonces acá hay diferentes métodos. Resultante significa que yo voy a sumar diversos, no solamente va a haber un vector, van a haber una serie de vectores. Yo puedo hallar su suma de todos esos vectores. La resultante se halla utilizando la fórmula o el teorema de Pitágoras, que es todas las componentes x al cuadrado más todas las componentes y al cuadrado. El ángulo de dirección se halla como y sobre x. Le hallas la tangente, después le sacas con tu calculadora la tangente inversa y me sale ese ángulo. R es positivo y θ es desde el eje positivo, ¿no? Entonces la resultante siempre es positivo y el ángulo se mide a partir del eje positivo de esta parte. Cuando te decía que el ángulo siempre empieza el eje X positivo y se va midiendo así, ¿no? En este sentido. Si el vector está por acá, entonces tú tienes que medir todo esto hasta que llegue. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, una fuerza de 30 libras hacia el sur y una de 40 libras hacia el este. Actúan sobre un burro al mismo tiempo. ¿Cuál es la fuerza neta o resultante sobre el burro? Entonces acá te piden que hay unas dos fuerzas y sobre ese burro hay dos fuerzas, una de 30 libras y otra de 40. Te piden cuánto es el total, ¿no? O la resultante. Vamos a hacer el diagrama. Dice, la fuerza tiene dirección tal como la longitud. Los vectores fuerza se pueden tratar como si se tuvieran vectores longitud para encontrar la fuerza resultante. El procedimiento es el de, vamos a ver qué significa esto. Bueno, ahí está el burrito. Tenemos una fuerza de 40 libras hacia dónde? Hacia el oeste. Ahí está. Y, perdón, hacia el este. 40 libras hacia el este y 30 libras hacia el sur, ¿no? Hacia abajo, todo está esto. 40 libras hacia el este y 30 libras hacia el sur. Me piden calcular la fuerza neta. Entonces ahí lo dibujo, después que hago eso, lo dibujo en mi sistema de coordenadas cartesianas. No, esto de acá lo paso al sistema de coordenadas cartesianas. Para acá 40 y para acá 30. Bueno, acá le doy la escala, ¿no? Acá le digo 1 centímetro va a ser 10 libras. Entonces digo 40 sería cuántos. Si 1 centímetro equivale a 10 libras, digo 4 centímetros serían 40 libras, pues no, acá serían 30, serían 3 centímetros. Esta es una escala simplemente para poder dibujar el vector en el sistema de coordenadas. Ahora, ¿cómo hallo la resultante? Ahí está. Una vez que yo tengo esta ubicada las dos fuerzas, yo formo o coloco los vectores uno a continuación de otro. Quiere decir que aquí va 40 y ¿quién le sigue? Y tiene que tener, la flechita debe estar a continuación de otro. Acá está 40 y hacia abajo debe estar 30. Este vector se puede mover acá, en este lado. Yo les dije, los vectores van uno a continuación de otro. Después uno este punto con este punto. Y esa sería la resultante. Ahí está.
Repito de nuevo, ¿no? Primero hago mi dibujo, después estos vectores los ubico en el sistema de coordenadas cartesianas, a uno lo pongo más grande y al otro más pequeño, pues unos 40 y otros 30. Si es que no quieres hacer esto, ¿no? A uno colócale más grande, al otro más pequeño. No le vas a colocar a este vector un poco más grande, ¿no? Porque te mide menos longitud. Una vez que tienes eso, en tu mismo sistema de coordenadas, los colocas uno a continuación de otro. Entonces, este sería 40 y este sería 30. Entonces, este de acá lo vas a colocar en este lado. Ahí está. Después trazas el punto inicial, lo unes al punto final. Entonces, este sería el ángulo que te están pidiendo y tú vas a hallar la resultante, la magnitud de la resultante. ¿Cómo haya su magnitud? Utilizando la fórmula que estaba dado al inicio, que es esta. Y esta fórmula para hallar el ángulo. Ahí está. Utilizas esa fórmula. Sería, ¿cuánto vale x? Este sería x, 40 al cuadrado. ¿Cuánto vale y? 30 al cuadrado. Entonces sería 50 libras. 50 libras. ¿Qué más? Ahora ya hallas el ángulo. El ángulo sería, primero hallas este ángulo de acá. Este ángulo sería 30. Es y sobre x. ¿Cuánto vale este y? 30. ¿Por qué le pone negativo? Porque está hacia abajo. ¿Cuánto vale esto? 40. Y el ángulo te saldría menos 36,9. Ahora digo, ¿cómo sacó este valor? Entonces tú para sacar ese valor, en tu calculadora, tú vas a poner lo siguiente. En tu calculadora vas a poner la siguiente, porque ahí vas a poner, voy a mirar mi calculadora y voy a saber cómo está. Bueno, vas a presionar Shift, la tecla Shift. Tienes que tener una calculadora, es la más simplecita. Van a ver, tengo una calculadora, mi calculadora es FX 991 ES, acá dice plus, y es una casi, ¿ya? Porque hay unas que no te sacan las inversas. Entonces tu calculadora presiona Shift, la tecla Shift, después la función tangente y te sale de esta manera. Vamos a presionar Shift, tangente, ahí está. Te sale así, tan a la -1. Abres un paréntesis y le pones cuánto era. Era menos 30 sobre 40. Entonces acá le vas a poner menos 30 entre 40. Cierras paréntesis, vamos a escribir acá menos 30
dividido entre 40. Y me sale menos 37. Me sale menos 37,77 grados. Si quieres utiliza las técnicas de redondeo, ya hemos visto en la primera clase, y lo redondeas al ángulo. Estos son los pasos para que tú calcules el ángulo. Ahí está, menos 36,9 le sale, ¿no? Esto sería, aquí yo le he puesto 30, ya, a ver, rectifiquemos ahí. Voy a rectificar mi calculadora, voy a poner chip, tan, es menos 30 entre 40. Cierro paréntesis, ahí está, menos 36,86. Ahí está, 36,86 o menos 36,9, redondeando. Este es el ángulo que ves acá, el tita, ¿no? El tita vale menos 36,39, pero tú no quieres ese ángulo. Tú lo que quieres es, ¿no? El vector estaba acá, ¿no? Entonces salió 36,9. Entonces tú lo que quieres, según una teoría que dice, es la medición de la dirección, pero va a partir de acá. De acá, en este sentido. Entonces simplemente como todo vale 360, tú solamente restarías 360 menos 36,9. O, en otras palabras, ¿cuánto le falta a 36,9 para completar 360, ¿no? 360 menos 36,9 sería 323,1. Ahí está. 323,1 grados. Ahí está. Entonces ya te expliqué por qué ha salido este ángulo, ¿no? 4 cuadrantes. Ahí tenemos. En esos cuadrantes determina el ángulo, ¿verdad? Cuánto vale el ángulo y la magnitud. Ahí lo que va a cambiar es el ángulo, porque esto no cambia, ¿no? Va a ser lo mismo. En todos son 30, 40, 30, 40, 30, 40. Ahí determina el ángulo, ¿verdad? Entonces acá tienes 4 casos. 1, 2, 3, 4 casos. 4 casos para que determines cuánto vale el ángulo. El ángulo teta en este caso, el ángulo teta, el ángulo teta, el ángulo teta que hemos determinado, ¿no? Listo, ahora vamos a ver lo que son vector unitario. Vector unitario.
Bueno, los vectores unitarios son aquellos que me dan la dirección de un cuerpo. O sea, para no decir a la derecha, yo simplemente pongo I. Para no decir a la izquierda, yo simplemente pongo J. El J que me indica que se está yendo hacia la izquierda. Si yo digo K, se está yendo en forma oblicua. O sea, los vectores unitarios me representan o me sirven para representar direcciones hacia donde uno se está moviendo, ¿no? Ahí están los vectores unitarios en los ejes Y en X, J en Y y Z en K. Entonces 40 metros al este, entonces yo digo 40 Y. Me significa que me estoy yendo al este o a la derecha. 40 metros al oeste, digo menos 40 Y. Menos porque estoy en sentido contrario. Y porque estoy en el eje hacia la izquierda o al oeste. Bueno, también tengo más ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una mujer camina 30 metros. Una mujer camina 30 metros al oeste, luego 40 metros al norte. Escriba su desplazamiento en notación IJ, perdón, y en notación RT. Vamos a ver cómo o qué significa eso. Bueno, hago mi sistema de coordenadas. Dice, una mujer camina 30 metros al oeste, entonces pongo mi vector para acá. Negativo porque se está yendo al oeste. Luego 40 metros al norte, desde este punto, jalo hacia arriba, 40 metros. Y su desplazamiento ya sabes que es punto inicial, punto final. Entonces, ¿cómo represento esto utilizando IJ? Digo, R a que va a ser igual, menos 30I más 40J, ¿no? Menos 30I porque está hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y 40J porque está hacia arriba. ¿Cuánto vale Rx? Vale menos 30. ¿Cuánto vale Ry? Vale positivo. ¿Cuáles son las componentes de un vector, no? Habíamos visto al inicio. Esta vez. Que habíamos visto al inicio. Digo que R sería menos 30 y el I ya sabes que se utiliza cuando está en el eje X. Más 40J. J se utiliza cuando está en el eje Y. Y eso sería la representación en notación IJ. También cuando ustedes quizás estudien un libro, lo van a encontrar como notación de un vector en coordenadas cartesianas. El desplazamiento es 30 al oeste y 40 al norte, desde la posición de partida. Entonces indica 30 al oeste y 40 al norte. Ahora, en notación Rθ, significa esto. Y yo tengo que hallar cuánto mide la hipotenusa, como lo hallo utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Y hallar el ángulo. Entonces acá, ¿qué se hace primero? Primero se halla el ángulo. Ya sabemos que el ángulo sería 40 entre negativo 30, me sale un ángulo de 59.1. Pero el ángulo se toma a partir de este lado, ¿no? Como está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante tienes que completar 180. No se olviden, en el primer cuadrante tienes que completar 90. Segundo cuadrante, 180. Tercer cuadrante, 270. Y cuarto cuadrante, 360. Entonces, como este vector está ubicado acá, los cuadrantes son estos: primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Porque tú cuando trazas los ejes se dividen en cuatro partes: primero, segundo, tercero y cuarto. Como este vector está en el segundo cuadrante y ya encontraste el valor de phi, ya sabemos cómo, dividiendo el y entre x, sacándole la tangente inversa,
Salió esto. Cuando digo tangente inversa, es lo que les había explicado cómo se saca en la calculadora. Tangente a la menos 1. Entonces me salió 59.1. ¿Cuánto le falta para completar 180? Simplemente hace la resta y sale 126.9. Ese es el ángulo tomado a partir de acá. ¿Qué más me falta? Aplicar el teorema de Pitágoras. Para encontrar esta hipotenusa sería menos 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Resolviendo sería 50 metros. Y eso sería la representación de este vector en coordenadas polares. ¿Cuánto vale R? 50, el ángulo ¿cuánto es? 126.9. Vamos a ver un ejemplo. Dice la ciudad A está a 35 kilómetros al sur y 46 kilómetros al oeste de la ciudad B. Encuentre la longitud y dirección de la autopista entre las ciudades. Vamos a representar esto. Dice, la ciudad A está a 35 kilómetros al sur. Ahí está, la ciudad A, 35 kilómetros al sur, hacia abajo. Y la ciudad B, y 46 kilómetros al oeste de la ciudad B. Y esta ciudad se encuentra a 46 kilómetros al oeste. Entonces ya dibujé ya. Entonces la ciudad A está a 46 kilómetros al oeste, pero a 35 kilómetros al sur. Entonces yo debo saber o representar bien mis direcciones. Te está hablando de la ciudad A, pero con referencia a la ciudad B. Una vez que ya tengo esta representación, encuentro y me dice la longitud y dirección de la autopista. Ahí está. Trazo este vector. Representa sería R cuánto vale en vectores, en notación vectorial sería negativo porque está hacia la izquierda, 46 el I porque está en el eje horizontal, negativo porque está hacia abajo, 35 y J porque está en la dirección vertical. Aplico Pitágoras, me sale una R de 57.8 kilómetros. Su ángulo, divido las dos componentes, menos 46 menos 35, para hallar este ángulo sería 52.7 al sur del oeste, ¿no? Porque está yendo para acá, ¿no? Punto final es el sur, pero empezando ¿de qué? Del oeste. 52.7. Ese sería el primer ángulo. Y el otro ángulo sería a partir desde este punto hasta acá. Entonces sería 180, pero ya no le voy a restar, le voy a sumar, ¿no? Porque media vuelta hasta acá. De aquí hasta acá es 180. Más este poco. 180 más 52.7. 232.7 grados. Entonces ya encontré lo que me han estado pidiendo. Encuentre la longitud y dirección de la autopista. Entonces, la autopista pues es esto. Y mi pista sería esta, bueno, la pista que él sigue. Y esta sería la autopista, o sea, en otras palabras, el desplazamiento.
Y como me piden dirección, pues me están hablando de un desplazamiento, ¿no? Dice el problema 7. Encuentre los componentes de la fuerza de 240 newton que ejerce un niño sobre la niña si su brazo forma un ángulo de 28 grados con el suelo. Bueno, ahí tenemos una representación gráfica. Vamos ahora a representarlo vectorialmente, ¿no? Acá está la fuerza que el niño le está haciendo a la niña, en este caso 240 newton. Ahí tenemos 240 newton. Si su brazo forma un ángulo de 28 grados con el suelo, este es el ángulo, 28 grados. Encuentra las componentes. Entonces ya sabemos que esta componente, como sería 240 por coseno, y la que está acá es 240 por seno, ¿está? 240 por coseno menos 212 y 240 por seno 113. Una es negativa y la otra es positiva. Están las componentes. En notación, IJ sería la fuerza menos 212 y más 113J. Nada más. Ahí te doy otro ejemplo para que tú lo observes y lo analices. También en vectores tú puedes utilizar, hay un método que se llama método de componentes para determinar el vector resultante. ¿Cuál es este método? Dice, inicie en el origen, dibuje cada vector a escala con una punta del primero o a la cola del segundo, la punta del segundo a la cola del tercero y así sucesivamente para los demás vectores. Bueno, ¿qué significa en castellano esto? Te voy a hacer acá un pequeño ejemplo. Voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? A mí me dan dos vectores, por ejemplo. Dan este vector que tiene de magnitud 50, vamos a poner newton y un ángulo de 30 grados. Por acá me dan otro vector que tiene 100 newton de magnitud y un ángulo de 20 grados. Y por acá me dan otro vector que tiene 120 newton y un ángulo de 45 grados. Y la pregunta que te pueden hacer es, ¿cuánto vale su resultante y su dirección? De todos los tres vectores, hay tres, ¿no? Entonces tú puedes decir, voy a aplicar el método de componentes. Método de componentes. Entonces, primero tienes que descomponer al vector. Tienes que hallar cada componente. Ya sabemos que un vector tiene dos componentes en el sistema XY, ¿no? Vamos a hallar sus componentes. Entonces, el primer paso es hallar las componentes. Para este vector sería componentes para la derecha y la otra es la. Entonces en tu calculadora vamos a hallar esto. Ya sabemos que esto vale 50 por el seno de 30 y este es 50 por el coseno. El que está frente siempre es la hipotenusa multiplicado por el seno.
Vamos a multiplicar 50 por seno de 30. Tengo un valor de 25. 25 newton. El que está bajito. 50 por coseno de 30. 43.3. 43.3. Igualmente descompongo el otro vector. Entonces vamos a descomponer esto. Estos componentes, ¿para dónde serían? Para la izquierda y para arriba, ¿no? Esto sería, ya sabemos que este es 100 coseno de 20 y el que está frente es 100 seno de 20. Vamos a ir al que está opuesto. 100 por seno de 20. 100 por seno de 20 sería 34.2. Y 100 coseno de 20. 100 por coseno de 20. 93.96. 93.96. Ahí está. Me falta un vector allá sus componentes. Entonces, los componentes de este último vector, este último va a ser hacia abajo y hacia la izquierda. Este sería, ¿quién sería este? Coseno, ¿no? Ya le dije, el que está frente siempre es el seno, o sea, este 120 por el seno, porque este componente está frente, está opuesto, mirándolo al ángulo. Es el opuesto, que sería 120, así como venía haciendo seno de 45. Entonces sería 120 coseno de 45. Vamos a ver cuántos son. 120 por el seno de 45 me sale 84.85. 84.85. Seno de 120 por coseno de 45 igual, ¿no? 84.85. Miren cuál ha sido el método. Primero, he descompuesto todos los vectores con sus componentes. Una vez que ya tengo las componentes, vamos a hallar todas las componentes en X totales. A eso se le llama suma de componentes en X. En suma de componentes en X puedo comenzar que cualquier componente 43.3, ¿no? Positiva, menos 93.96. ¿Por qué le pongo negativo? Porque está hacia el lado izquierdo. Acá también tengo otra negativa, menos 84.85. ¿Cuánto me sale acá en X? A ver, calculemos. 43.3 menos 93.96 menos 84.85.
85. Me sale menos 135.51 menos 135.51 en X. Ahora nos vamos a Y. Ahora en Y. En Y, ¿qué tenemos? En Y tenemos el 25, ¿no? Que está acá. Tenemos en Y tenemos 3. Mira, 25. En X hemos tenido esto. Positiva, derecha, negativa, izquierda, negativa, izquierda. En Y, positiva porque está hacia arriba, positiva, está hacia arriba. Y esto que es negativa porque está dirigida hacia abajo. Entonces vamos a escribir en Y 25 menos 34.2 positiva menos 84.85. 25 más 34.2 menos 84.85 me da como resultado menos 25.65. Entonces ya hallaste las componentes, ¿no? Esas componentes le corresponden al vector resultante. Entonces tú dices, el vector resultante va a tener en X, ¿cuánto quedado? Negativo 135.51 y le pones el hilo, ya sabemos qué significa. Una flechita, si quieres le pones su notación, pero en esto mayormente se pone un sombrerito acá. En otra componente, 25.65J, quiere decir que está en Y. Este es el vector resultante, o sea, en otras palabras, es como si fuera una suma, la suma total, es un vector. No vayas a sumar esto con esto, ¿no? No se puede sumar, porque un vector tiene dirección, ya te dije. Esto me indica que el vector se está yendo a la el Y me indica que se está yendo a la izquierda, pero, perdón, el Y indica que se está yendo en la parte horizontal, pero el negativo que se está yendo a la izquierda. Igual el J está yendo en la parte vertical, pero el negativo que se está yendo hacia abajo. Listo. Ahora este vector lo vamos a representar. Entonces, para representarlo, hacemos nuestro sistema de coordenadas y primero decimos menos 135. Vamos a poner mi eje por acá. Entonces menos 135, ¿hacia dónde dice? Hacia la izquierda. Entonces tomas este punto y te vas por acá. Bueno, para mí esto va a ser menos 135.51. ¿Qué más? Menos 25 hacia abajo. Le pongo un vector más pequeño, pero no le voy a poner un vector grande. Ahí está. Menos 25.65. Listo. Una vez que he ubicado ese vector, haya su ángulo. Entonces yo digo, este va a ser la resultante. Entonces, ¿cómo hallo su magnitud? Miren, este es el vector, no se confundan, este es el vector.
Pero ¿cuánto mide? Para saber cuánto mide, aplico el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada, 135.51 al cuadrado, menos 25.65 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale eso. Raíz cuadrada me sale un valor de 793.43. Listo. Este mide la magnitud, o sea, la magnitud es esto. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo sería hasta acá, ¿no? Ya te dije que el ángulo se mide a partir de este eje. Pero para hallar ese ángulo necesito, hasta aquí yo sé que, como te he explicado un ejemplo, hasta aquí yo sé que vale cuánto. 180. Me faltaría hallar este pedazo y sumarle este pedazo, ¿no? Como hay este ángulo que ahí lo llamaban phi. Hallo la tangente, primero pongo mi tangente. Tan de phi es igual, ¿cuánto sería acá? Primero pongo y, que sería menos 25.65 entre mi x, que sería menos 135.51. Menos entre menos más, ¿no? Pero en mi calculadora lo voy a hallar el ángulo como chi tangente tan y voy a poner estos valores. Si ponemos eso, chi tan 25.65 dividido entre 135.51 me queda como resultado 10.7. 10.7. Entonces, mi ángulo θ sería 180 a 10.7. Me voy a quedar como un θ de 190.7. Y ahí está. Entonces mi respuesta sería sería el ángulo el vector resultante tiene por representación menos 135.51i menos 25.65j, tiene un ángulo de 190.7 y una magnitud de 793.43. ¿Ya? Entonces ese sería el ángulo de los tres vectores, ¿no? Entonces me pedían la resultante, ¿no? Me pedían la dirección utilizando el método de las
componentes, ¿no? ¿Qué hemos hecho primero? Ya te dije, ¿no? Primero descompones los vectores en sus componentes, hallas las componentes totales en X, después las componentes totales en Y. Ese vector lo representas en forma IJ y después lo representas en el sistema cartesiano, hallas su resultante aplicando Pitágoras, hallas su ángulo de dirección, que primero tienes que hallar este ángulo pequeño utilizando la tangente inversa, y al final sería eso todo, ¿no? Entonces es el método de las componentes. Vamos a continuar acá. Ahí está, ¿no? Bueno, los pasos que están acá es lo que te explicaba yo, ¿no? Inicia en el origen, dibuje cada vector a escala. Bueno, aquí tienes que primero representar los vectores que te están dando. Dibuje la resultante desde el origen hasta la punta del último vector y note el cuadrante de la resultante. Escribe cada vector en notación IJ y sume algebraicamente los vectores para obtener la resultante en notación IJ. Luego convierta en, vamos allá, un R, que es la resultante, y la dirección. Veamos un ejemplo. Un bote se mueve 2 kilómetros al este, 4 kilómetros al norte, 3 kilómetros al oeste y finalmente 2 kilómetros al sur. Encuentre el desplazamiento resultante. Bueno, aquí es como si te daran cuántos vectores, 1, 2, 3, 4. Ahí está, 2 kilómetros al este, 4 kilómetros al norte, 3 kilómetros al oeste, 2 kilómetros al sur, ¿no? Esa es la representación de los vectores. En este caso, en este problema, no te dan una gráfica, te están dando un texto donde tú lo estás colocando, ¿no? Colocas uno a continuación de otro. La resultante es unes la punta de donde inicia hasta donde termina el último vector. Yo te indiqué que este es el inicio, ¿no? Y la flechita me indicaba la parte final. Entonces acá inicia y acá termina. Esto lo que está de rosado es la resultante. Bueno, la escala tú lo aproximas, ¿no? No le vas a poner, por ejemplo, si este mide 2 kilómetros, si este mide 3, al de 3 le vas a poner más pequeño, ¿no? Tienes que poner al menos un poquito más grande. ¿Qué más dice? Escriba cada vector en notación IJ. Vamos a escribir cada vector en notación IJ. El primer vector, como va en una dirección, sería solamente 2i, ¿no? 2i. En nuestro caso hallamos las componentes porque el vector estaba formando un ángulo. Es un caso más complicado, lo que yo te he hecho en el ejemplo. Acá solamente hay una dirección, entonces no vas a descomponer. Simplemente sería 2 positivo. ¿Por qué positivo? Porque está a la derecha. ¿Y por qué i? Porque está en el eje horizontal. El otro vector, ¿cómo sería? A ver, sería 4 positivo, pero j porque está en el eje vertical. 4j el b. El c está hacia la izquierda, negativo, y porque está en el eje horizontal. Y el último, menos 2j porque está hacia abajo, negativo, y j porque está en el eje vertical. Ahora, ¿qué más nos dicen? Dice, escriba cada vector en notación IJ. Sume. Bueno, sumamos así. Nosotros hemos sumado las X en nuestro problema, que es lo mismo. Me sale menos I. He sumado las J y sale 2J. Ese es lo que yo hallé al final, sino en el problema que vimos. Menos 1i más 2j.
Entonces, ese es el valor de la resultante, dice. Entonces yo puedo decir, la persona se mueve 1 kilómetro al oeste, ¿no? Porque es negativo a la izquierda, y 2 kilómetros al norte, porque es positivo. Ahora, ¿cómo hallo su resultante? Aplico la magnitud, aplico Pitágoras, ¿no? Sería -1 al cuadrado más 2 al cuadrado, me sale a raíz de 5, es esto. Después, ¿te acuerdas que lo representé en el eje coordenado? Este de acá. Lo que me había salido lo representé, ¿sí o no? Después hallo este ángulo, aplicando la tangente inversa. Esta 2,24 que es raíz de 5. Hallo la tangente y la tangente sería 63 grados, 63,4 al norte del oeste, pero la dirección sería este ángulo de acá. Este ángulo también es válido, ¿no? Que es lo que estás hallando en el primer caso, este phi, este ángulo phi. Serían 2,24 kilómetros, 63,4 al norte del oeste, o también puedes hallar este ángulo, que es la dirección de este vector. Ahí están los dos ángulos. Bueno, aquí te pongo un ejemplo para que tú lo observes. Y lo analices de nuevo, ¿eh? Ahí está. Pero primero ya sabes, si hayas las componentes en X, después las componentes de Y, sumas, ¿no? Sumas todas las de X, sumas todas las de Y. Ahí está. Tomas todas las de X, tomas todas las de Y. Y encuentras el desplazamiento total. Pitágoras, el ángulo. En este caso es el primer cuadrante. Coincide, ¿no? Ahí no vas a hallar dos ángulos. Cuando está en el primer cuadrante, ahí no vas a hallar dos ángulos, solamente un ángulo. Ahí está. Entonces, en el método de componentes, no te olvides que es descomponer cada uno de los vectores. Es un método bastante sencillo, ¿no? Al final encontramos la resultante y encontramos el ángulo. Entonces vamos a ver, una vez que hemos visto lo que es componentes, vamos a ver lo que es ahora diferencia vectorial. ¿Ya? Dice, para vectores los signos indican la dirección, por tanto cuando se resta un vector antes de sumar se debe cambiar el signo
en este caso la dirección. Entonces hemos visto cómo se suman vectores, también así como hay una suma de vectores, también hay una diferencia de vectores. La suma de vectores se grafican uno a continuación de otro. Ahí tengo dos vectores A y B. La suma sería este, uno a continuación de otro, y habíamos unido el punto inicial con el punto final y a eso lo habíamos llamado resultante. Pero también hay una diferencia. Entonces, ¿cómo se coloca la diferencia? Este vector se cambia de sentido. Sería A y este se escribe como menos B. Y miren, de posición, el A se mantiene, está. El B se cambia de posición. Si antes era B, ahora es menos B. Y se coloca también uno a continuación de otro. Sería A y el menos B está abajito. La resultante sería esto, y esto sería la diferencia. Entonces, la resta resulta en una diferencia significativa tanto en magnitud como en dirección del vector resultante. ¿No? La diferencia sale diferente que la suma. La suma ahí está. Y la resta ahí está, ¿no? Tanto representada algebraicamente como representada vectorialmente. Y date cuenta cómo se han colocado los vectores. Por ejemplo, ahí tengo dados a 2.4 kilómetros al norte. Ahí está. A 2.4 kilómetros al norte y B 7.8 kilómetros al norte. Encuentre A menos B y B menos A. Entonces la suma sería ese sería A menos B y la resultante sería eso. Sería 2.43 menos 7.74 me da un valor de 5.31 kilómetros al sur. B menos A. Entonces yo digo, Beking es 7.74 menos 2.43. Como resultado tengo 5.31 y como me dio positivo, porque acá me da negativo, si tú restas 2.43 menos 7.74 me da negativo 5.31. Entonces quiere decir el negativo que se está yendo hacia el sur, ¿no? Como acá me da positivo, quiere decir que se está yendo hacia el norte. La resultante, el vector resultante. Entonces ahí hemos visto lo que es una suma con una diferencia. Resumen para vectores. Una cantidad escalar se especifica completamente solo mediante su magnitud, ¿no? Una cantidad vectorial se especifica completamente mediante su magnitud y su dirección. Esa es la diferencia, ¿no? Hemos visto las componentes de un vector. Encontrar la resultante de dos vectores perpendiculares es como convertir de coordenadas polares a rectangulares. Para encontrar las componentes, ya sabemos que descomponemos, utilizamos la trigonometría para poder hallar sus componentes. El método de componente ya hemos visto que se descomponen cada uno de los vectores, después se suman las componentes, después se hallan las componentes en el eje X, después las componentes en el eje Y, se representa dicho vector resultante en el sistema de coordenadas para poder hallar su magnitud aplicando el teorema de Pitágoras y hallar su ángulo mediante una suma o resta de ángulos. La diferencia vectorial ya sabemos cómo
se representa, ahí está, y eso sería todo con respecto al lo básico de vectores. Como tarea, si estás llevando mi curso, te voy a dejar un problema para que lo desarrolles, ¿ya? Listo, ahí me dan mi sistema de coordenadas y me dan los siguientes vectores. Me dan ese vector, me dan eso, ahí tengo un vector 2, 3, 4, este ángulo mide 60 grados. Este es el vector A que tiene de magnitud 120 newton. Este vector tiene un ángulo de 70 grados. Es el vector B que tiene una magnitud de 150 newton. Este es el vector C que mide 90 newton.
y tiene un ángulo de 45 grados. Este vector tiene un ángulo de 80 grados y una magnitud, vamos a llamar el vector D, una magnitud de 170 newton. Y la pregunta es, la tarea, ¿cuánto vale el vector? ¿Cuánto vale el vector resultante? O sea, te están pidiendo cuánto vale esto, o sea, más o menos, cuánto vale ese vector, cuánto vale su magnitud, o sea, ¿qué es esto? Y cuánto vale su dirección, o sea, teta, y también ahí sí hay un ángulo, se va en su dirección. Entonces, este problema lo desarrollas si es que llevas curso conmigo y eh, lo envías a mí, tu desarrollo en mi correo, lo desarrollas en PowerPoint, ya, en PowerPoint, y lo envías a mi correo, ya, a mi correo hoy día, si es que hoy día tienes clase conmigo, ¿no? Te envías a mi correo hasta que finalice la clase, ¿no? Hasta que finalice la clase, pero tienes todo el día para enviarlo, ¿ya? Debido a que el internet es un poco lento. Esa es la tarea de hoy día.